Antes que nada, una disculpa por la semana pasada. Honestamente, hasta ahorita que acabo de ver los mensajes, olvidé completamente que teníamos clase el martes. Entonces, eh, cambiar la hora no me funcionó. Entonces, una disculpa por el martes porque se me olvidó completamente y está horrible eso. Pero bueno, lo que quiero que hagamos hoy son básicamente dos cosas. Uno, vamos a identificar acordes dentro de una escritura coral. Tres cosas, perdón. Identificar acordes dentro de una escritura coral. Número dos, vamos a ver cómo los escribimos habitualmente. Y número tres, vamos a escribirlos. ¿Ok? Entonces de eso se va a tratar la clase de hoy. Así que para empezar tenemos aquí una impresionante partitura escrita por su servidor. Los detalles son simplemente, ¿cómo se dice? Los va a dejar con los ojos cuadrados. Nada, no es cierto, está bien sencilla. Pero sirve muy bien para que podamos identificar algunos acordes. Entonces, quisiera que la escuchen antes de ir avanzando. Muy bien, escúchenla una vez más, por favor. No me gusta que este casi no suena, pero bueno. Casi no es sol, la, sol, re, do, si, do. Obviamente la melodía está increíblemente hermosa, no, no es cierto. Es una horrible melodía, pero esto nunca lo utilicen como un buen ejemplo de melodía, por favor. El punto ahorita es entonces descubrir cuáles son los acordes. Ahora, vamos a identificar los acordes de la siguiente forma. Ustedes vieron en los videos la semana antepasada que vamos a hacer distinción entre mayor o menor dependiendo pues, con las mayúsculas o minúsculas. Lo que quiero que hagamos ahorita es que identifiquemos los acordes a raíz del grado de la escala por el que son representados. Por ejemplo, nomás por ver la partitura como está escrita, ¿qué tonalidad sería? Hay dos posibilidades. ¿Cuáles serían esas dos posibilidades? Do mayor o la menor. Muy bien, Elizabeth. Esto podría ser o do mayor o la menor. Ahora, para que sea la menor, tendría que ser algo muy característico de la menor. Entonces, dentro de su opinión y de su análisis de lo que ven escrito, ¿hay razones suficientes para creer que esto está en la menor o estamos en do mayor? No, porque bueno, primero no comienza en la ni termina en la o Gran triada. razón. Y tampoco veo si hay sexto y séptimo grado alterado para poner. Por lo menos el séptimo, en el caso de la sería el sol. Tendría que ser un sol sostenido, el cual no hay. Entonces, damos por concluido que esto es do mayor. Excelente. Hablando entonces de reconocer o identificar los acordes de acuerdo al grado de la escala que los representan, los acordes se van a identificar de la siguiente forma. Este, por ejemplo, que sería el acorde de do mayor, el acorde que se basa en el grado 1 de la escala, se escribiría de la siguiente forma. ¿Se acuerda que dijimos que para la posición fundamental no tienes que escribir los intervalos? Entonces solo se escribiría de esta forma, con un número 1 romano
y ese 1 es el grande, el que es, digamos, en mayúsculas. Por ejemplo, este segundo acorde es el acorde basado en qué grado de la escala. ¿Sería el 4? Muy bien, es el acorde que está basado en el grado 4 de la escala. Grado 4 en esta escala, en Do mayor, es Fa. ¿Ok? Ahora, pregunta, ¿este acorde es mayor o menor? Es mayor, Mayor. muy bien. Ahora, siguiente pregunta, ¿este acorde mayor de Fa está en alguna inversión o está en fundamental? Está fundamental. Fundamental, muy bien. Entonces lo escribimos de esta forma. Y ahí es como queda escrito el 4 en fundamental. Ahora, siguiente acorde, este de aquí. ¿Qué acorde es? O en primera pregunta, ¿en qué grado de la escala está basado este acorde? En el grado Grado 2. 2, muy bien. Este acorde está basado en el grado 2. El grado 2, ¿qué nota representa en esta escala? Re, muy bien. Ahora, este acorde de re, en grado 2 de la escala, ¿es mayor o es menor? Menor. Es menor, muy bien. Es acorde 2 menor. Y el acorde 2, al ser menor, no vamos a poner esto, porque es acorde menor. Lo vamos a poner como si fueran minúsculas. Así, de esta forma es como lo vamos a representar. ¿Ok? Bien, seguimos entonces y el siguiente acorde, por cierto, es un acorde 2 en fundamental, ¿sí? El re, la nota que le da el nombre al acorde, está en el bajo. Siguiente acorde, ¿qué grado de la escala es el acorde que está representado aquí? ¿O en qué grado de la escala se basa? En el 3, muy bien. Y este acorde que está basado en grado 3, ¿es un acorde mayor o menor? Es un acorde menor, muy Menor. bien. Lo vamos a representar entonces de la siguiente forma. Ahí está. Se va a ver de esa forma. Ahora, el siguiente acorde que tenemos ahí, ¿en qué grado de la escala está basado? Elizabeth dice que en grado 4. Berenice y Andrea parece, o bueno, por lo menos Berenice ya le lleva la contra a Elizabeth, ya no son amigas. Elizabeth ya cambió su respuesta, ya se copió de Berenice. Andrea No vi a también ya ha Berenice. ganado. ¿Eh? No la vi a Berenice. Ok, entonces, este acorde está basado en grado 2, ¿sí? Tenemos el re, tenemos el fa y tenemos el la. Si lo acomodamos por terceras es re, fa, la. Solamente que está acomodado de forma diferente. Entonces, este acorde es, me imagino que no está en posición fundamental porque el re no está hasta abajo. ¿En qué inversión está? ¿Qué nota está? Para empezar, ¿qué nota está en el bajo? ¿Tercera o quinta? Tercera. Tercera, muy bien. Y si un acorde tiene tercera en el bajo, ¿eso lo hace en posición o en qué inversión? Primera. Primera inversión. Y esto se escribe de la siguiente forma. Tenemos el 2 y el 6. ¿Se acuerdan que para primera inversión solo teníamos que escribir el 6? No teníamos que escribir 6, 3. Pues así lo escribimos. Siguiente acorde. ¿En qué grado de la escala está basado? 1, muy bien. Pero entonces, ¿en qué inversión está?
¿Qué nota está en el bajo? ¿Fundamental, tercera o quinta? Quinta, muy bien. Quinta está en el bajo, por lo tanto, si quinta está en el bajo, ¿qué inversión es? Segunda inversión. Y esto como este acorde es mayor, lo vamos a escribir así y le ponemos el 6/4. Ok, siguiente acorde, ¿qué es? ¿En qué grado de la escala está basado? Cinco, muy bien, sol si re. ¿En qué posición está? Ya les dije. ¿Qué posición fundamental? ¿Es acorde mayor o menor? Mayor, muy bien. Trampa con ese. Y el último acorde, ¿qué acorde es? ¿Seguros? Yo solo veo dos notas. Digo, veo cuatro escritas, pero solo veo dos tipos de notas, ¿verdad? ¿Considerarían esto un acorde 1? Porque varios ya me dijeron acorde 1. Entonces, ¿consideran esto un acorde 1? ¿O lo consideran más como un intervalo de do a mi? No. Yo digo que uno, pero le falta el sol. Ok, Elizabeth dice que es 1, pero le falta el sol. ¿Alguna otra opinión? Intervalo. Intervalo, dice Berenice. Intervalo. Intervalo, dice Diego. Sí, intervalo. Acorde no puede ser. Ok. Porque Yo Andrés. falta digo el sol. que es acorde porque, o sea, no todos los acordes tienen que ser triadas. No todos los acordes tienen que ser triadas, pero eso lo dijimos cuando los acordes son de 4 notas, cuando son acordes con séptima. Cuando hablábamos de 2 notas, nada más hablamos de la distancia de una nota a la otra. Ah. Ok, bien. Si pensaron que esto era un intervalo, no está bien, es un acorde. ¿Ok? ¿Sí? Es un acorde y ahorita vamos a ver por qué. Eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Para empezar, quería que pudiésemos identificar bien los distintos acordes y lo logramos. Entonces vamos a volverlo a escuchar y piensen en cómo se sienten los acordes. Ah, que mencionamos pues el final. No, pues sí, qué padre. Ok. Bien, ahora entonces ya que vimos y que sabemos cómo identificar los acordes dentro del grado de la escala al que pertenecen. Obviamente esto funciona si todo estuviera en re, si todo estuviera en mi, si todo estuviera en fa, en sol, en la bemol, re bemol, etcétera, porque estamos hablando de grados de la escala, no de notas, ¿sí? Entonces ya habiendo identificado todo este asunto, vamos a ver entonces cómo vamos a escribir los acordes y sus inversiones. Entonces, hasta ahorita estamos hablando de triadas y las triadas en 3 posiciones. Acordes con séptima nos vamos a meter un poquito la próxima semana. Por ahora nos vamos a quedar con triadas. Y básicamente, como les decía, tenemos las triadas y sus inversiones. La triada en posición fundamental, en primera inversión y en segunda inversión. Y la forma de escribirlas es muy sencilla. En escritura coral estamos hablando de 4 voces, ¿sí? Habitualmente van a ser bajo, tenor, que son las voces masculinas, voces de hombres, y vamos a tener contralto y soprano, que son las voces femeninas, las voces que hacen las chicas. Entonces siempre vamos a tener 4 voces dentro de la escritura coral, o por lo menos la escritura coral que nosotros vamos a estar
manejando aquí. Al tener 4 voces o al tener la necesidad de usar 4 voces, si usas triadas, pues te va a faltar una nota, ¿sí? Porque las triadas son 3 notas, pero la escritura coral a 4 voces utiliza 4 notas. Así que con las triadas nos vamos a ver en la necesidad de duplicar, ¿sí? La duplicación. La duplicación es el recurso que utilizamos en la escritura coral para completar el acorde, ¿ok? La duplicación nos ayuda a llenar el acorde para las 4 voces. Ahora, no puedes duplicar lo que tú quieras. Hay una cierta forma de hacerlo y eso es lo que vamos a ver aquí. Ahora, a partir de este tema de escritura coral, todos son reglas habituales, pero hay muchas y muy diversas formas de romper estas reglas. Entonces, nosotros a partir de aquí vamos a empezar a escribir mucha escritura coral, pero necesito que estén muy atentos porque va a haber muchas formas de romper las reglas que les voy diciendo. A lo mejor en un compás te doy una regla y al siguiente compás te doy la forma de romper esa regla, ¿sí? Y necesito que estén al pendiente para poder tomar nota de esos detalles. En una forma muy amplia y general, las duplicaciones se dan de la siguiente forma. El acorde 1 en posición fundamental, el acorde 1, el acorde 2, el acorde 3, 4, 5, 6, 7 en posición fundamental, siempre va a duplicar la fundamental, ¿sí? Cualquier acorde en posición fundamental siempre va a duplicar la fundamental. Entonces tenemos aquí desarrollado el acorde para las 4 voces. Tenemos fundamental y quinta. Fundamental para el bajo, quinta para el tenor, tercera para la contralto y fundamental para la soprano. ¿Es obligatorio que la soprano lleve la duplicación? Para nada. El acorde puede estar escrito de la siguiente forma. Ahí la contralto lleva la duplicación, ¿ok? Y eso está bien. El tenor no puede llevar la duplicación para nada. Ahí el tenor lleva la duplicación y soprano y contralto llevan la tercera y la quinta. Entonces, muchas formas de escribir el mismo acorde, pero el principio es siempre el mismo. La duplicación es en la fundamental y cualquier nota puede hacer esa duplicación. Obviamente todo depende de cómo vas desarrollando tu melodía, porque no olviden que al hablar de escritura coral estamos hablando de melodías. Entonces, sigue vigente el principio de pensar melódicamente. Siempre tienes que buscar hacer lo que mejor ayude a tu melodía. Entonces, ahora en contrapunto tienen solo que pensar en 2 melodías. Aquí en escritura coral tienen que pensar en 4 melodías. La melodía del bajo, esa normalmente no la vas a tener que pensar porque yo te la voy a dar habitualmente, pero vas a tener que pensar en la melodía del tenor, la melodía de la contralto y la melodía de la soprano. Entonces va a ser obviamente mucho más interesante. Entonces, cuando un acorde, sea el 1, sea el 2, el 3, el 4, etc., cuando un acorde está en posición fundamental, se duplica la fundamental. Cuando un acorde está en primera inversión, es decir, que la tercera está en el bajo, tienes opción. Puedes duplicar la fundamental o puedes duplicar la quinta. Aquí en realidad la indicación es la siguiente. Si tu acorde está en primera inversión, no dupliques la tercera. Duplica lo que quieras menos la tercera. La tercera no la dupliques, por favor. Duplica fundamental, duplica quinta, haz lo que quieras, no dupliques tercera cuando tu acorde esté en primera inversión. Y cuando tu acorde está en segunda inversión, lo habitual es duplica la quinta. ¿Okay? Como lo podemos ver aquí.
El bajo hace la quinta para que sea un acorde en segunda inversión, y la contralto está duplicando dicha quinta. Solo la puede duplicar la contralto, no, otra vez, la puede duplicar el tenor, la puede duplicar la soprano, etc. El punto es que se duplique la quinta. Principio general para las tres posiciones, tanto para la fundamental como para la primera inversión, como para la segunda inversión. Principio general, no dupliques la tercera, ¿ok? No dupliques la tercera, no lo hagas. La tercera es una nota muy fuerte. De hecho, como ustedes saben, la tercera le aporta la definición de la calidad, ¿sí? La tercera define la calidad del acorde, y con calidad recuerden que me refiero a que si el acorde es mayor o menor. Entonces, como la tercera es una nota tan fuerte en cuanto a definición, no quieres sobrepoblar de tercera la escritura coral, ¿sí? Es similar a, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes se han metido en la cocina, pero para los amantes de la carne asada, como yo, normalmente hay distintas formas de preparar los cortes y lo que ustedes quieran, pero hay una forma muy característica que no para todos es muy del agrado. En lo personal a mí me encanta, que es básicamente tapizar, o sea, llenar completamente el corte de pimienta. O sea, llenarlo, y es llenarlo, o sea, es que se le haga una costra de pimienta así muy, casi que otra capa de carne, pero es de carne de pimienta. Es una cosa riquísima. Para mí me encanta, es un sabor hasta inclusive picoso, pero es muy rico. Ahora, esto es un sabor muy, muy penetrante en el paladar, porque la pimienta, nomás con que la acerques tantito ya sientes que está ahí, ¿sí? Entonces, hay gente que sazona la carne simplemente con pura sal y qué rico. Hay gente que le pone tantita pimienta y ya la siente. Hay gente que le pone tantita más de esa pimienta y ya la sintió mucho más. Entonces, la tercera es como esta pimienta, ¿sí? Usas tantito de más y ya la gente siente que el corte está, pero exageradamente sazonado, ¿sí? O sea, que tiene sazón de más, que tiene mucha combinación de sabores, que tiene demasiado. Es como otro ejemplo, a lo mejor no tan regiomontano, pero es como llenar de cerezas un pastel, ¿ok? Sí, digo, a mí en lo personal no me gustan las cerezas, pero hay gente que para que un pastel sea atractivo tiene que llevar una cereza, y qué padre, ok. Pero cuando una cereza se convierte en 50 cerezas dentro de un solo pastel, pues entonces deja de ser atractivo, ¿sí? O sea, es como que, ya es normal. Y eso es lo que pasa con la tercera. La tercera tiene que ser atractiva por su única exhibición o participación, ¿sí? Solo tiene que aparecer una vez dentro de la escritura 4 voces de cada acorde. Cuando aparece 2 veces ya es demasiado, ya es mucho. Entonces, principio general para cualquier posición y cualquier inversión es: no dupliques la tercera, ¿sí? Entonces, fundamental, duplica fundamental. Primera inversión, duplica lo que quieras. Segunda inversión, duplica quinta. ¿Ok? Ahora, ¿quiere decir que en la fundamental no puedes duplicar la quinta? No, puedes duplicar la quinta, pero no es la opción que más se recomienda. ¿Quiere decir que en la segunda inversión no dupliques fundamental? Tampoco, no es la opción que más se recomienda. Por lo general vas a duplicar fundamental en fundamental y quinta en segunda inversión. Y en la primera inversión, lo que quieras. Esto obviamente también funciona para los acordes cuando están escritos en tonalidad menor. El acorde 1 en primera inversión duplica la fundamental
en fundamental duplica fundamental, en primera inversión duplicas lo que quieras y en segunda inversión duplicas la quinta. ¿Ok? Habiendo dicho esto y que estas son las reglas generales, vamos a empezar a escribir algunos ejercicios de escritura coral y vamos a ir desmintiendo o viendo cómo podemos hacer caso omiso a muchas de estas reglas, que sí va a haber bastantes formas de hacer caso omiso a estas reglas. Déjenme nomás quitar ese compás. Ok, bien. Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Yo habitualmente les voy a dar el bajo con el acorde que quiero que escriban y ustedes lo único que van a hacer es rellenar. ¿Sí? Eso es a lo que ustedes se van a dedicar. Rellenar. Habitualmente voy a querer que la forma en que ustedes rellenen pues sea melódicamente sensato, ¿sí? Pero todo siempre se va a rellenar en redondas, no hay blancas ni nada por el estilo, siempre son redondas y haciendo más o menos caso a la mayoría de movimientos melódicos que resulten interesantes, sobre todo en la melodía, ¿sí? Sobre todo en la melodía, que ahí sí pueda resultar un poquito más interesante. Así que me voy como siempre en el orden en el que aparecen en mi pantalla. Elizabeth, usted es la primera. ¿Cómo voy a rellenar aquí este acorde? Recuerden, son dos voces y dos voces. Ahora, tenga en cuenta, Elizabeth, que lo que sigue, ¿sí? La forma en que usted empiece es la forma en como la otra persona va a seguir y así hay que ir teniendo visión para el futuro. Así que, ¿qué vamos a hacer? Por cierto, nomás una aclaración. Tu melodía, es decir, la soprano, no está obligada a empezar en alguna nota en específico, ¿sí? Puedes empezar donde quieras, es decir, no tienes que empezar en, ¿cómo se llama? En la fundamental. Puedes empezar en fundamental, quinta o tercera. Siempre, obviamente siempre y cuando sea en una nota del acorde, ¿sí? O sea, puedes decir, puedes empezar en do, puedes empezar en mi, puedes empezar en sol, la melodía, es decir, la soprano. Lo que sí es que la soprano habitualmente tiene que terminar en fundamental, eso sí, en grado 1. Clave de fa un sol y clave de sol un mi. ¿Así? Ujú. Muy bien. Entonces Elizabeth le da al tenor el do, la contralto hace el mi y la soprano inicia en do. Muy bien. Andrea, usted es la que sigue. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe qué? Déjeme ponerlo más difícil. Se me acaba de ocurrir una idea. Porque esto está muy fácil. Esto está sencillo. Déjeme ponerlo más difícil. A ver cómo se libra de esto. ¿Ok? A ver, ahora sí. Andrea, ¿qué vamos a hacer? Ok, les voy diciendo de una vez el orden en el que aparecen conmigo para que vayan pensando en el acorde que les toca. Esto es de Andrea, este va a ser de Santiago, este es de Berenice, este es de Diego, aquí regresa Elizabeth, aquí va Andrea, aquí va Santiago y en el siguiente ejercicio empezamos con Berenice. Entonces ya para que vayan pensando ahí en las notas que les toca. Obviamente probable cambien sus planes de acuerdo a lo que hagan sus compañeros, pero ya más o menos ya traen una idea. Ok, en el soprano, la, Ujú. contralto, do. Ujú. Ese la puede ser de tenor, ¿verdad? ¿Cómo, perdón?
Esa la en clave de fa es de tenor, ¿verdad? No, es del bajo. Yo voy a escribir siempre el bajo, El acuérdate. bajo. Ah, ok, sí. Y fa, no. No, entonces do en el tenor Ajá. y fa en contralto. Ok. Bien. ¿Qué opinan de cómo Andrea ilustremente nos acaba de decir cómo escribir este acorde? ¿Alguien quiere vengarse de Andrea y decirle, sabes qué, Andrea, no está bien? ¿O alguien con el orgullo aquí le dice, Andrea, lo hiciste muy bien? Creo que el problema es que está duplicando la tercera. Excelente, gracias Diego, gracias. Es correcto, Andrea. Estás duplicando ahí la tercera. El acorde es un acorde 4, es decir, es un acorde que se basa en fa, en la nota fa. El acorde es fa, la, do. La tercera es la. Y déjenme nada más dimensionar un poquito cuál es el problema aquí. Estás duplicando la tercera, pero no conforme con eso, lo duplicas en las voces que más se escuchan, en el bajo y en el, ¿cómo se llama? En la soprano, ¿sí? En las voces externas. Entonces eso es un gran problema. Ahora, déjame decirte también que tampoco tienes mucho margen de maniobra. En realidad, Elizabeth y yo, bueno, más que nada yo, te tendí una trampa por el hecho de que quería explicarles algo. Elizabeth aquí escribió un sol, ¿ok? ¿Sí? Ahora, este sol que escribió Elizabeth lo escribió sin haber visto lo que yo había escrito aquí. Esto yo lo escribí después. Quiero que aprendan esto de una vez. El do, que es el bajo, se mueve hasta el la, ¿sí? La única forma en que este movimiento sea posible es de la siguiente manera. Quiero que noten que el sol, que es del tenor, deja una línea ya establecida, es decir, a lo que voy es esto. Cuando el do supera la nota que la otra voz había dejado escrito, a eso se le llama invasión. ¿Ok? El sol dejó escrito ya un lugar en donde el sol, a partir de ese sol para abajo, es en donde puede maniobrar el do, ¿sí? El do del bajo. El do no puede hacer nada arriba más allá de eso. Entonces, este do al llegar a este la se considera una invasión y eso es incorrecto. Obviamente yo voy a cambiar ahorita este acorde porque sí, pues no está bien escrito evidentemente. O la otra opción que podríamos hacer es que Elizabeth hubiera iniciado con un do. Obviamente aquí se elimina la invasión porque ahora el límite ya no está en el sol, el límite está en el do, ¿sí? Entonces de do a la no estoy cruzando ningún límite de invasión. Sin embargo voy a ser fiel a lo que escribieron originalmente, con las cosas que estaban originalmente, es decir, aquí lo voy a cambiar a un 6. Y les voy a decir entonces cómo podemos evitar la invasión. Porque a final de cuentas, si yo dejo aquí el acorde en 6, como estaba originalmente, aún así hay una invasión. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, aún así el sol se quedó aquí y el do está invadiendo el territorio del sol. Pero ¿cómo le podemos hacer para que esta invasión no sea un problema? La única forma en que puedes hacer que una invasión no sea un problema es cuando las voces cuando ambas voces llegan a un unísono, ¿ok? En este caso aquí se va a entender, y déjenme hacerlo más claro todavía, voy a poner voz 2, voy a escribir aquí un la, y voy a dejarlo así, ¿ok? En este caso, ahí se va a entender que ambas voces, tanto el bajo como el tenor, llegaron a un unísono en la, ¿sí? Ahora,
Este Do está invadiendo el territorio de este Sol, pero esta es la única forma en que una invasión no tiene problema, ¿ok? ¿Sí? Esta es la única forma de hacer una invasión correctamente, ¿sí? En este sentido es lo único que podemos usar. Voy a terminar la llamada porque se nos acaba el tiempo, pero vuelvan a entrar, porfa.